Hola, buenas tardes. Bienvenidos al estudio, a este Shabbat, al estudio de esta semana, que corresponde a la Parashá Bejaloteja y al nombre sagrado 16, deshacerse de la depresión. Eh, Vamos a ver hoy, les comenté que vamos a ver algo del aspecto de los cielos, cómo anda la situación, para darnos una idea a qué se deben las tensiones que hay ahorita, tanto colectivamente como individualmente, personalmente. Entonces, después del nombre de Dios, vamos a ver algo voy a poner una carta natal, una carta, y vamos a comentar algo para después ver la porción. Eh, un minutito, voy a ver algo aquí. Un minutito, un minutito. Mm, ay. Acamiaj es el nombre del ángel, Acamiaj. Entonces, ¿verdad? No me deja. Ah, ahí está. Ok, adelante Armando con esta parte. Gracias. Buenas tardes. Entramos al estudio de este nombre número 16, deshacerse de la depresión, que en letras hebreas arameas tenemos primeramente Hei, Kuf y Mem. Hei, Kuf, Mem. Hei, Kuf, Mem. Bueno, Hei está regido por el signo de Aries, Kuf por el signo de Piscis y Mem, su elemento es el agua. Entonces tenemos la geometría 5 más 100 más 40 igual a 145 y 1 más 4 más 5 es igual a 10 y 1 más 0 es igual a 1. Dice, la vida está llena de obstáculos y pruebas que algunas veces nos hacen caer. Cuando perdemos el equilibrio y caemos de cara al suelo, es importante levantarse de nuevo en lugar de hundirse en la duda y la depresión y quitarnos el polvo del siglo. Ascender por la escalera espiritual requiere de mucha más grandeza y fortaleza de la que se necesita para conquistar naciones, construir imperios u obtener grandes riquezas. Las fuerzas negativas, nuestro ego, que habitan el mundo, utilizan un plan de dos etapas en contra nuestra. Uno, nos hacen caer. Dos, nos mantienen abajo a través de sentimientos de culpa y de depresión provocados por nuestros fracasos. El levantarse de nuevo genera en el mundo una luz espiritual de mayor magnitud que aquella que se genera si nunca hubiéramos caído. El hecho de caer no es lo importante. La verdadera grandeza yace en el acto de levantarse de nuevo. Pero la depresión es un estado emocional muy seductor. De hecho, es muy tentadora porque hace surgir energía en el individuo con un corazón abatido. Pero la naturaleza de esta energía es negativa y nociva, mientras que la energía espiritual de la luz es positiva y transformadora. Cuando salimos de nuestra depresión con la intención de revelar luz al mundo, nos envuelve la energía positiva, trayendo consigo grandes bendiciones e inmensa alegría para toda la existencia. La meditación, dice, se nos concede la fuerza emocional para permanecer de pie después de un tropiezo, para levantarnos después de haber caído y para resistir cuando el camino parece insoportable. Hasta ahí, reverendo. Creo que tiene apagado su micrófono. No sé, no lo veo.
Tiene apagado su micrófono, reverendo. Ah, gracias. Eh, les preguntaba precisamente que si se escuchaba bien, porque yo escuchaba un poco entrecortado ahorita a Armando. No sé cómo lo escuchaban los demás. Bien. Apagado el micrófono, Aida. ¿No te escuchamos, Aida? ¿Comentaste algo o no? Ay, perdón, es que no encontraba el micrófono. Ajá. Sí, sí se escuchó perfecto. Ah, ok, qué bien. Yo lo escuchaba un poco cortado, pero sí lo iba siguiendo. Este, les comentaba que no es casualidad que el significado de este nombre de Dios tiene mucho que ver con la porción de esta semana, con la parashá, porque de alguna manera son energías, son influencias energéticas que vienen sincrónicas en el universo. Entonces, eh, seguramente en lo que ya leyeron de la porción y en lo que vamos a ver, van a encontrar mucha similitud en los temas. Hilda, bienvenida, buenas tardes. ¿Salió? Ah, ¿qué tal? Hilda, ¿cómo estás? Bien. Ok, si tienen comentario, Aida, Hilda, acerca de este nombre, se No, nos concede la fuerza emocional para permanecer de pie después de un tropiezo, para levantarnos después de haber caído y para resistir cuando el camino parece insoportable. Muy bien. Entonces, ahí está Jacaía, Jaca, es Jacamía, este, para que meditemos en no, con este nombre. Les comentaba, gracias Armando, les comentaba que la sesión anterior les comenté también que íbamos a ver algo de cómo están los planetas en el cielo en estos momentos para tratar de ver la razón este, de las energías tensas también que estamos pasando en estos momentos, tanto a nivel individual como colectivo. De hecho, en la semana me lo recordó Celeste, nada más que no se lo pude compartir, andaba muy carrereado yo. Y le dije que hoy lo veíamos y no pudo estar. Bueno, ya lo mirará en la repetición, como dice ella. Entonces, miren, voy a quitar esto para compartir algo que tengo en el WhatsApp. Déjenme ver por aquí. Ah, bueno, ahí no ven lo que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O sí? No, no. todavía. No. A ver, es que aquí está. Ahora sí. Sí, Sí, Ok. Bueno, miren, entonces, esta es la carta, es como estaba el cielo hace unas 2 semanas más o menos. No recuerdo la fecha exacta, creo que no, ya hace más, es del 20 de mayo, es del 20 de mayo, pero esta fecha fue muy peculiar porque la totalidad de los planetas se encontraban en una mitad del zodiaco, así como vemos en la presentación. Toda la mitad, pues, ocupada y toda la otra mitad desocupada. Desde ahí ya habla de algunas situaciones. Este, recordemos que, por ejemplo,
Dios para hacer la creación tuvo que hacer un vacío, ¿recuerdan eso? Una constricción para poder que hubiera manera de hacer la creación. Entonces, el hecho de que se generen vacíos aquí también en el zodiaco indica el anuncio de algo que viene, algo que se va a manifestar, que se está fraguando en los contactos de los astros y de las casas y etcétera. Bueno, pero particularmente llama la atención una oposición exacta que hay ese día entre Plutón y Marte. Plutón a 0 grados de Acuario, entrando a la constelación de Acuario, y Marte entrando a la constelación de Leo. Por un lado, siempre que hay planetas en oposición, indica que sus fuerzas, sus energías también están en conflicto, oponiéndose. Es una lucha que hay. Por un lado, entre el aspecto del ego que representa en cierta forma Marte, la autoafirmación, y por otro lado, la trascendencia, la transmutación que indica Plutón. ¿Qué quiere decir? Que esos dos aspectos están en pugna mi energía individual que quiere autoafirmarse y por otro lado, la transmutación. ¿Qué más representa Marte y Plutón? Bueno, otra cosa es, este, Plutón tiene que ver con miedos, con iras, con cosas ocultas, profundas que guardamos, y Marte tiene que ver con la aplicación de la energía donde quiera que se encuentra. Es un guerrero, es nuestro guerrero interior. Pero por otro lado, hay unas cuadraturas exactas que están ocurriendo en ese momento con estos dos planetas. Se llama cuadratura en T porque, por ejemplo, Júpiter, Mercurio y la cabeza del dragón, acá en Tauro, están haciendo una cuadratura también, es muy exacta con Plutón y a la vez con Marte. Entonces, eso genera tensión. Una sola cuadratura genera tensión entre los planetas involucrados y también entre las áreas donde están ocurriendo. En este caso, fíjense algo importante, están ocurriendo toda esta dinámica que he comentado hasta ahorita, está ocurriendo en signos fijos, en la cruz fija, que son Acuario, Leo, Tauro y Escorpio. ¿Sí? Por si fuera poco, la cola del dragón se encuentra en Escorpio, entonces completando los efectos en la cruz fija. Entonces, estos efectos que estamos viendo ahorita, por ejemplo, antes, el hecho de que Júpiter haga una cuadratura con Plutón, quiere decir que está magnimizando esos deseos de controlar de Plutón, esos deseos, esas ansias de poder que rige Plutón. Y ya aquí vamos un poco más a lo mundial, porque esto se está manifestando también en escalas de países, de gobernantes, en diversos puntos del planeta. Pero entonces Júpiter está magnificando esas ansias de control, esas ansias de poder, de, de Plutón. Y también por otro lado, Mercurio involucrado en cuadratura con estos dos planetas, indica mucho estrés a nivel mercantil, a nivel comercial, a nivel económico. Puede haber muchas bajas y subidas, muchos cambios. Mercurio es signo de cambios también. En las bolsas, por ejemplo, en las inversiones, puede haber pérdidas
grandes, puede haber ganancias también, etcétera. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que está aquí y de manera general. Ya para ver cómo nos afecta individualmente a cada uno de nosotros, necesitamos ver en qué casas tenemos estos signos fijos, y en qué casas están estos planetas, porque esas son las áreas de nuestra vida que están ahorita siendo movidas. Eh, bueno, así a grandes rasgos es lo que les quería comentar de esto. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Esto se refiere a la carta natal, ¿verdad? ¿Dónde está Marte y dónde está Neptuno? Sí, esta es una carta, hagan de cuenta que es una foto del cielo en ese día del 25. Plutón sigue igualito porque avanza muy lento. De hecho, dura más de 20 años por signo. Marte ya se movió un poco, pero sigue todavía el efecto de la cuadratura, de las oposiciones y de las cuadraturas. Ujú. Entonces, eso es lo que nos trae movido, sobre todo a las personas de Tauro, a las personas de Leo, a las personas de Acuario y de Escorpio, que es donde, hagan de cuenta, es donde está rebotando esa energía ahorita, ¿no? Y si tenemos planetas ahí, en esos ángulos en los que andan estos planetas de aquí, con más razón se nos mueve el tapete. Yo particularmente soy ascendente Tauro y tengo varios planetas en Tauro, entonces tiene rato Urano, también por cierto no lo comenté, Urano sigue aquí en Tauro a 19 grados, y Urano donde anda haciendo revoluciones, transformaciones, cambios bruscos, súbitos, inesperados. Se le llama el despertador. Nos trae el despertar de la conciencia, pero no necesariamente de una manera agradable. A veces es un tanto o muy incómodo, pero no queda otra, lo tenemos que seguir. Miren, estos planetas, Plutón, Urano, Neptuno, llamados transpersonales, son planetas que normalmente anuncian crisis personales muy severas. Pero sin embargo, esas crisis son oportunidades de crecimiento. Son oportunidades de crecimiento y a la vez no es algo ajeno a nosotros, no es algo externo. Esas crisis en realidad es un llamado que nuestro ser interior nos está haciendo, de que ya necesita vivir de una manera distinta, de que ya necesita cambiar, transformarse. Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué nos sufrimos y nos duelen estas situaciones? Porque hay una lucha entre la mente consciente, la personalidad que se resiste a cambiar, se resiste a afrontar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ella, la mente consciente, la personalidad, ya está cómoda con lo establecido, con las estructuras, con lo conocido, y tiene miedo, tiene temor a las cosas nuevas que vienen del inconsciente. Pero en estas luchas entre consciente e inconsciente, siempre gana el inconsciente, porque es nuestra verdadera naturaleza. Es la que nos está indicando lo que debemos ser. Bueno, hasta ahí lo dejo. Si hay algún comentario. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quirón en Aries, qué es? ¿No nos afecta? ¿Cuál, perdón? ¿Quirón en Aries? Ah, sí, claro. Nos afecta en donde quiera que esté, pero en Aries, tiene un significado fuerte. Porque lo que pasa es que Quirón es el que representa, este, pues digamos, los malestares psicológicos que tenemos,
Es Ujú, a raíz de situaciones que traemos arrastrando, pero en Aries particularmente es fuerte su influencia, porque Aries, ya sabemos, es una energía disruptiva, se llama, una energía disruptiva que puede romper con las cosas, que es brusca, que es repentina, y entonces Quirón ahí igual, si nosotros tenemos planetas a un ángulo similar al que está Quirón, lo vamos a sentir con más énfasis. ujú. Pero sí, efectivamente. Entonces, ¿será porque estamos saliendo de la pandemia que está ahí? Sí, pues en realidad, por ejemplo, fíjense, la pandemia inició con una conjunción que hubo en Capricornio. Cuando Plutón acá andaba todavía un poco atrás, hace unos 3 años creo que fue la pandemia, ¿verdad? Empezó, Sí, más o menos. sí, más o menos. Plutón andaba acá como a 20 grados o veintitantos de Capricornio. Hizo una conjunción con Saturno. Acá anda Saturno ya más adelante porque es más rápido, pero en ese momento se conjuntaron aquí y hagan de cuenta que fue una lucha entre ellos, entre esos dos dioses, una guerra y se dejó venir su influencia hasta nosotros. Por un lado, Plutón es el de las limitaciones, de los encierros, de las estructuras que que experimentamos mucho de eso, ¿no? En la pandemia y que por otro lado tenían que ser superadas. Y por otro lado les comentaba que Plutón tiene mucho que ver con los miedos, con los traumas, con la transmutación. Todo esto se manifestó en esa época de la pandemia. Sí, efectivamente, ahí están las energías. Ok, gracias. Muy bien, bueno, pues quería compartirles eso. Reverendo, Sí. dice la hermana Hilda, ha hecho varios comentarios en el chat, pero no sé por qué no los ha comentado, a lo mejor no sirve su micrófono, pero dice, ella pregunta que hasta cuándo van a estar estas cuadraturas. Ah, Es ok, lo que pregunta ella. ok, miren. Algunas son más rápidas que otras. Por ejemplo, sería cuestión de hacer una carta ahorita, pero esto hace cuántos días, unos 15 días, ¿verdad? Estamos a 10 y era 25, hace 15 días. Plutón está donde mismo, eh, Júpiter ha avanzado muy poco, sigue en cuadratura. Los que se han movido un poco más son Marte y Mercurio, porque Mercurio es más rápido. Por ejemplo, la cuadratura de Mercurio con Plutón y Marte, eh, es probable que ya esté pasando, aunque tiene un margen de 5 o 7 grados, es posible que ya esté pasando. La de Júpiter todavía no, es más lento. Este, es cuestión de hacer cálculos precisos, se puede hacer, Hilda, pero eh, digamos unas 2 semanas más todavía la cuadratura Júpiter-Plutón ahí va a estar. Perdón, A la vez que Marte también se va alejando de la oposición. Sí, Aida, es que no escuché bien. ¿Va a estar unas semanas más? dura todavía. Es que los aspectos tienen un intervalo de duración. Este, en el caso de los planetas rápidos pasan rápido. Como Ujú. Mercurio es muy rápido, su cuadratura ya se está alejando, ya está pasando la cuadratura, pero la de Júpiter todavía queda, todavía le quedan unas 2 semanas, más o menos, ¿eh? Es cuestión de hacer cuentas bien. Es que yo porque viene el equinoccio en junio y el 24 que está considerado como el día de la magia, entonces hija, a lo mejor cambia un poco. Ajá, sí, exacto. El 24 de junio es.
Marzo, Sábado. mayo, junio, es solsticio, Ujú. solsticio de verano, porque el equinoccio fue ahora en marzo y sigue el solsticio de verano. Efectivamente. No es de invierno. ¿Mm? Ah, no. Hilda, no te escuchamos, no sé si estás comentando para acá, ¿no? Es que solsticio es en primavera y El equinoccio es en primavera. perdón, equinoccio es en primavera y en verano, y solsticio es en otoño y en invierno, ¿no? ¿Es Así es. así? El solsticio es ahora en verano, en junio. Sí. Ujú. Ok, entonces vamos a pasar a la lectura de la Parashá. Eh, si tienen comentarios acerca de su lectura, ¿qué, qué encontraron en esta lectura? ¿Qué cosas les llamó la atención? Aquí la estoy presentando. ¿Ya se mira? Sí. Ok. Entonces, adelante con sus comentarios acerca de la lectura. Pues Bejalotja está ligada con la parashá de la semana pasada. Y también está muy conectada con los comentarios que ya veníamos haciendo precisamente de esto de los signos, de las 12 tribus que están representadas por los 12 signos del zodiaco, y cómo los levitas también empiezan a tener una especie de, no sé cómo decirlo, no sé si sea la palabra correcta, así como que tienen más participación o más responsabilidad. Así es, correcto, sí, sí. Ajá, y también pues como, pues justo lo que comentábamos, ¿no? De que nosotros nacemos bajo un signo astrológico, pero tenemos también ese poder de no ser controlados por la influencia de dicho signo, y que a pesar de que, y conectándolo con lo que estábamos hablando ahorita, de lo que nos estaba compartiendo usted, que a pesar de que la mayoría del tiempo estamos bajo las influencias de las estrellas, no tenemos que sucumbir ante ellas. Entonces, nosotros, lo que vengo entendiendo con todo esto de las parachas pasadas y esta, es de que nosotros podemos trascender dicha influencia astrológica para bien de nosotros. Respecto con lo que usted decía, yo ya venía sintiendo, yo no sabía por qué, sinceramente yo nunca no analizo las cartas natales del día a día, pero creo que lo voy a empezar a hacer, porque sí, yo ya venía sintiéndome con energía muy baja, ¿no? O sea, algo pasaba en mí que si no fuera por todos estos estudios, las escuelas, las disciplinas, pues creo que ya hubiera sucumbido, pero gracias a esto pues tengo pues, de dónde agarrarme y mantenerme con cierta fortaleza, porque sí, a pesar de todo esto, de tener todas estas herramientas, no han sido días fáciles para un servidor. Entonces, ya ahorita ya me queda un poco más claro, y poco a poco como que también he ido ya como que pasando esta mala racha astrológica, vamos a decirlo así. Pero sin embargo, pues se siente todavía, pero lo agradezco también, porque de alguna manera todos estos momentos también, y si lo vemos desde la perspectiva de que todo es para bien, entonces es una enseñanza necesaria, un movimiento, una influencia necesaria para saber
qué tan poderosos o qué tan fortalecidos estamos. Es como una prueba también, así la veo. Hasta ahí, gracias. Muy bien, Armando, gracias. Efectivamente, miren, así como uno de los principios universales dice, como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo, también dice como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Entonces, si nosotros somos observadores de lo que está sucediendo con nosotros, podemos deducir que, por ejemplo, el cosmos, el universo, también tiene sus crisis, también tiene sus momentos de tensión, de estrés. Y obviamente cuando ellos suceden, también eh, nos afecta a nosotros. Ahorita acabamos de ver que esas tensiones que hay en el cielo, debido a esas oposiciones, a esas luchas de energía, a esas cuadraturas, a esas tensiones, y que sin embargo son indicadoras de retos colectivos y retos individuales también. Entonces, efectivamente, si nosotros andamos aislados por la vida, eh, nos agarran este tipo de influencias y es muy probable que nos tumben. Obviamente que a lo mejor también nos vamos a levantar, nos debemos levantar, pero a lo mejor tardamos más. Entonces, ¿a qué me refiero? Que es muy importante tener sentido de pertenencia a una agrupación, a los maestros de sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre nos están asistiendo con su conocimiento, con su enseñanza, con su sabiduría. Y el estar en una constante interacción con ellos, con sus escuelas, como comentaba Armando, eso nos facilita mucho el proceso, porque de otra manera puede ser más laborioso, más complicado. Bueno, eh, para nosotros estas reuniones semanales que tenemos son muy valiosas porque es una manera de estarnos jaloneando, entre comillas, cada semana, recordándonos que tenemos que continuar, vamos en grupo, vamos en equipo, ¿sí? Y todos ya lo sabemos, si lo queremos hacer individual, el ego es muy canijo. El ego nos va a poner miles de caretas para hacer que nos quedemos en el camino. Bueno, pero sí, efectivamente, así está la situación, como lo comenta Armando. Gracias, Armando. ¿Alguien más? Pedro, ¿puedo decir algo? Sí. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. La primera vez que me invitó a esta hermosa plática, este aprendizaje, este, yo aprendí mucho porque usted estaba hablando de dar gracias Ujú, y pues yo doy gracias, pero luego después dice, también hay que dar gracias por lo que no tenemos. Entonces ahí fue donde yo me fui para atrás porque dije, dar gracias por lo que no tenemos y me puse a pensar. Yo lo comentaba en otras ocasiones, mi gran defecto es que soy muy impaciente. ujú, Y yo en mis oraciones yo siempre le decía a Dios, dije, Padre, se me hace que yo cuando me vaya de este cuerpo físico, yo no voy a pasar esa prueba y voy a repetir año porque no puedo. Para empezar, yo tardé como hasta mis 35 años para darme cuenta que ese era un defecto. Era ujú. tan parte de mí y que yo nunca lo vi como un defecto. Y Ah, después cuando lo veo como un defecto, no le pongo atención. Y cuando yo quiero cambiar, me es bien difícil. Y me hice la prueba para querer cambiar y aceptar y nunca pude. Por eso yo en mi situación yo decía, no, padre, yo te voy a fallar con esto porque yo no puedo. Entonces, en esa mi primera vez que estuve en estas conferencias, en estas charlas, que escucho yo eso,
en mi oración, porque hay un proyecto que tenemos 7 años detrás de ese proyecto y que no se ha dado, no se había dado. Y yo me desesperaba mucho y le echaba la culpa a todos, porque todos tenían la culpa menos yo. Ajá. Entonces en la oración, le digo, Padre, ayúdame, ¿cómo te doy las gracias por lo que no tengo? Porque no sé cómo hacerlo. Y no le dije nada, no le di las gracias porque no supe, Pedro. Me voy a dormir y yo siempre le he dicho a Dios cuando necesito una ayuda, o agarro el tarot y escojo una carta y ahí me responde, o le digo en la noche, dame una señal, pero que yo pueda entender. Ujú. Entonces al día siguiente que me levanto y hago mi oración, me cayó el 20 y dije, aquí está. Lo que yo te tengo que dar las gracias porque no tengo mi proyecto y no lo tengo por mi desesperación. Ahí entendí que yo no debí culpar a los demás. Ahí entendí que la única culpable era yo, la única responsable era yo, con mi desesperación y mi actitud. Yo era la que estaba bloqueando ese proyecto. Y, y ahí fue cuando le di las gracias a Dios y empecé a llorar bastante. Dije, ya sé por qué no lo tengo y te doy las gracias. Dije, y todo esto lo dejo en tus manos. Y por primera vez, con mi corazón en la mano, le dije a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. A los 2, 3 días llega mi hijo y nos dice, mamá, el préstamo ha sido negado otra vez. Dije, no hay problema, mi hijo. En días atrás yo me hubiera puesto como loca, bien enojada. Y yo me puse bien tranquila, no hay problema, mi hijo, se nos va a dar. Dice mi esposo, voy a ir a otro banco. Si nos han negado mucho, pues hay más bancos. Al día siguiente va a otro banco y vuelve a hacer trámites y en las 2 semanas nos autorizan. Y yo dije, ya está perfecto. Pero conseguir un préstamo que nos llevó 7 años era lo fácil. Han sido después 4 meses de una piedra tras otra y quitamos una piedra y llega otra más grande y llega otra más grande. Y han sido aprendizajes, Pedro, tremendos. Y yo estoy sorprendida porque yo los he superado. No me falta mucho para aprender, estoy en el camino, pero mi impaciencia ya estoy segura que la voy a superar, que cuando yo deje este cuerpo físico y gracias a estos estudios, yo la voy a superar y sigo trabajando en eso, me siento más tranquila, ya no me molesto como antes y les doy las gracias por esta invitación, les doy las gracias porque estoy aquí y les doy las gracias porque me escuchan y he aprendido mucho y gracias a ustedes mi mayor defecto lo estoy superando. Muchas gracias, era mi comentario. Muchas felicidades, Aida. Te felicito verdaderamente porque es un ejemplo lo que nos acabas de compartir de, de superación. Y no hablo de cualquier superación, es superar cuestiones internas bien arraigadas en uno mismo, Sí. que como tú misma lo dijiste, lleva años hacerlo. Ay, Entonces, si te das cuenta, en el momento en que tú destrabaste el agradecimiento, fue sí. cuando ya se generó lo exterior. Ujú. Entonces, adelante, Aida, adelante, y nuevamente felicidades. Gracias por compartir. Al contrario, muchísimas gracias. Ya todo, mientras uno deje fluir las cosas y ponga todo en manos de Dios, todo fluye. Así es, así Muchas es. Felicidades. gracias. Sí, Gracias. sí, reverendo, me encantó lo que acaba de compartir la hermana Águila, porque yo me veo bien reflejado en eso también. Eh, También descubrí el poder de dar gracias, ¿no? Qué cosa tan más, qué herramienta tan más útil el simplemente decir gracias. Es algo que no pensé que que hubiera tanto valor ahí. Claro, Otra cosa que he venido descubriendo es poder perdonarnos. Y cuando uno siente culpa, nos estamos culpando, o sea, no es como, como no perdonarse a uno mismo y guardar resentimientos o no perdonar al otro. Entonces esas cosas son obstáculos y cómo finalmente, yo me veo muy reflejado, reverendo, porque yo también hablo más con esa fuerza, con esa mente creativa, con la divinidad, siendo que yo era medio,
medio comunista, medio tenía mis ideas ahí, pero que finalmente todas estas cuestiones políticas, posturas políticas, es una cuestión egoica. Es el ego que no nos deja ver muchas veces. Entonces, ser humilde es muy difícil. Y como dice el reverendo, nos puede llevar años, nos lleva años de estar chocando con la oscuridad y hasta eso empieza a cambiar también, porque cuando ya empezamos a prender una vela, cuando ya empezamos a prender un incienso, físicamente es estar buscando la luz también. Hay un simbolismo muy grande en las velas, por eso se usa mucho en la magia y en la no magia y todos los inciensos, porque tiene un poder, pero siempre tiene que es una oportunidad, cada día es como una oportunidad, la veo así, de seguir mejorando. A mí en lo personal, Aida, me ha ayudado mucho en mi comportamiento. Si yo estoy aquí y estoy esperando con ansias cada sábado, es porque me gusta el cambio que estoy viendo, que estoy experimentando y que esa capacidad de poderme autoobservar un poco más y sobre todo mi comportamiento, insisto, que no lo había logrado con ninguna otra disciplina más que con la cábala. Así que Baruch Hashem. Gracias, está ahí mi comentario. Baruch Hashem, excelente, Armando. Gracias también por compartir tu experiencia, que estoy seguro que todos nos vemos reflejados en un grado o en otro en las experiencias de los demás. Por eso la importancia del compartir. Beni, bienvenida, buenas tardes. Bueno, yo creo que no nos escucha Beni. Entonces, vamos a pasar al tema, al material de estudio, este, a esa magia que nos presenta la Torá semana tras semana, el tipo de energía que hay en el ambiente, el tipo de energía que se está moviendo, y además nos da las herramientas de cómo inmiscuirnos para que nos favorezca esos influjos energéticos. En este caso, la parashá Bejaloteja, que se traduce como cuando enciendas. Dice así, le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón, cuando enciendas las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Y Aarón así lo hizo, orientando las 7 luminarias hacia adelante. En algún momento va a aparecer, pero aquí se está haciendo referencia a la menorá, interna, a las luces internas que nosotros debemos prender en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces dice, Bejaloteja significa cuando enciendas. El fuego es el único elemento que fluye de abajo hacia arriba, hacia las alturas. Pero la llama no puede saltar hacia el cielo porque al despegarse de su fuente de energía se extingue. Fíjense el simbolismo. Asimismo, nuestras acciones. La primera lección que nos da el Zohar es que en esta porción es que las acciones marcadas en la Torá, que son todas aquellas que Dios le dice a Moisés que sean hechas, nos levantan, nos elevan, despiertan energías angélicas en los mundos superiores. Y todas las acciones que van en sentido contrario a la Torá despiertan energías de baja frecuencia que atraen el caos. El mundo visible y el metafísico existen simultáneamente, uno entrelazado con el otro, y ellos se vinculan cuando la intención y la acción son coherentes. Fíjense, a mí me gustaría que en la medida de lo posible vayamos tratando de desmenuzar cada frase. ¿Qué
¿A qué se referirá esto de que cuando la intención y la acción son coherentes? ¿Alguien me puede decir algo? Dice un poco antes que el mundo visible y el invisible están simultáneamente entrelazados uno con el otro y se vinculan cuando intención y acción son coherentes. Cuando tenemos pensamientos positivos que se enlazan. Ajá, pero que los hacemos también. O sea, que no quede nada más en el pensamiento. Por eso Ah, dice intención y acción. Lo podemos saber en estos términos o también en términos del árbol sefirótico. La intención tiene que ver desde arriba, desde Yesod, incluso desde Tiferet, y la acción es Malhut. Entonces, cuando son congruentes, cuando son consistentes nuestro Malkut con nuestro Yesod, con nuestro Tiferet, logramos esa conexión, esa vinculación con lo superior. Una intención, ya sea positiva o negativa, que conecta con una acción que le corresponde, crea vinculación y esta a su vez crea un efecto, ya sea en forma de bendición o en forma de problema. Pues una vinculación es como un cable que une dos mundos o dos dimensiones. Estos vínculos, también llamados parsut, existen en todos los niveles. Existen parsut aquí a nivel de Malkut, de Serampín, pero también existen en el mundo de los intelectos, en Joumá, en Binah. De acuerdo a la Kabbalah, el mundo espiritual no está en los cielos, sino aquí en la tierra. Asimismo está el infierno. Ambas cosas las sentimos en esta dimensión. Por ejemplo, un corrupto que se hizo rico vaciando los fondos de un país causó daño colectivo. Por lo tanto, tiene pegado una identidad igual de poderosa al perjuicio que causó a los otros, la cual en algún momento le hará experimentar la vinculación que su acción hizo con el infierno. No hay vuelta de hoja, las leyes se cumplen, a veces no necesariamente en el mismo instante, en el mismo tiempo, pero de que se cumplen, se cumplen. Para sentir el mundo espiritual necesitamos crear una dimensión espiritual en cada cosa que hacemos, en cada objeto que utilizamos, en cada acción que tomamos. Es decir, simplemente si saludamos bondadosamente a alguien por la mañana, si agradecemos por los alimentos, si apoyamos a alguien, si lo hacemos de corazón, estamos creando vínculos con lo superior. Por eso se diseñaron las misbot, que son acciones que crean vínculos y además reparan los vínculos que hemos hecho con el caos. Por ejemplo, lavarnos las manos por las mañanas, no solo purificamos la energía con la que nuestro cuerpo recibe a nuestra alma, sino también comenzamos cortando el vínculo con el caos que habitualmente hemos vivido con otros. ¿Ok? Cuando el caos que tenemos pegado deja de recibir energía, se va corrigiendo nuestra percepción del mundo y todo comienza a cambiar. Recordemos aquí algo que ya se ha comentado en otros estudios, es que las entidades negativas, las clipot, las cáscaras, las conchas, el oponente, como se le llame, no tiene existencia por sí mismo, sino que se alimenta de nuestra misma energía que nosotros le cedemos. Es decir,
La luz viene para una virtud. Vamos a suponer para abundancia. Pero por alguna razón, por algún miedo, por algún programa, por alguna creencia, nosotros la bloqueamos. ¿Y qué quiere decir? Se la cedemos a la carencia y la carencia se fortalece. Fíjense bien, entonces, en lugar de reafirmar la abundancia, que es a lo que viene la luz, termina reafirmando la carencia. Porque ese es el programa que nosotros tenemos. En cuanto seamos capaces de cambiar esos programas, la luz no va a tener nada que ver con lo negativo, sino que va a pasar directamente a lo positivo. Ok, entonces, ¿dónde voy? Dice, las misbot fueron creadas para ayudar a conectarnos, para unir nuestro mundo físico con el mundo metafísico del lado derecho del árbol, el lado de la pureza, de modo de despertar entidades superiores que unan al cielo y a la tierra, al cuerpo con el alma. Bueno, de lo contrario, el hombre será considerado como persona impía, que no tiene la capacidad de levantarse para conectarse a los mundos superiores. Esta porción trata de decirnos que lo que producía Aarón al encender el candelabro es equivalente a lo que nosotros producimos con cada misbah que ejecutamos. Bueno, aquí aprovecho para comentar que hay muchas costumbres que son recomendadas en la Torá y que eran propias de aquella época, de esa época, de Moshe, de Aarón, del pueblo de Israel, y que algunas en la actualidad ya no se realizan. Pero hay maneras de hacer lo equivalente. En este caso nos está diciendo que si nosotros hacemos las mitzvah, ejecutamos mitzvot, vamos a producir el equivalente al encendido del candelabro realizado por Aarón. Dice la Torá, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas brillarán hacia el frente del candelabro. Y así hizo Aarón. Encendió las lámparas hacia el frente del candelabro. El Ari nos explica que el candelabro es la representación de Nukba de Zeir Anpin. Nukba habla de una energía femenina de Zeir Anpin, en este caso llamada Raquel. En el candelabro hay 3 brazos del lado derecho, 3 brazos del lado izquierdo y un brazo central que representa al pilar del medio. En este sentido, el candelabro tiene una analogía muy estrecha con el árbol sefirótico. De hecho, en él se pueden ver los 3 pilares y se pueden ver las 10 sefirot también. Y hay una manera de encenderla, ¿no? Es todo un ritual también muy interesante para cuando lo vayamos a hacer. Tiene que llegar un momento, si nosotros seguimos con estos estudios, en que esto lo hagamos práctico. Tiene que llegar un momento en que nosotros tengamos nuestra menorá, la encendamos, aunque esto es simbólico, es también importante tenerla físicamente, porque de alguna manera eso influencia, repercute el aspecto interno. Evidentemente, la menorá que tenemos que encender es la interna, nuestras luces internas, pero el encender la externa nos facilita el trabajo. Entonces, Aarón tenía que ponerse detrás del candelabro para encenderlo. Cuando el parzuf o dimensión de Raquel es construido, se coloca de nuevo en la parte posterior con Zeir Anpin. Esto corresponde a la creación de Adán y Eva, que fueron creados como una especie de siamés unidos por detrás y tenían que ser separados para luego volverse uno hacia el otro y aparearse.
Del mismo modo, el parsuf de Raquel, una vez emanado, debe desarrollarse a fin de aparearse con Seiranpin. Esto es el proceso de elevarse al encender las lámparas de la menorá, de activar nuestra sefirot a través de los atributos de la luz. No sé si recuerdan, en un estudio anterior comentamos que, por ejemplo, Malkut no está en la misma línea, en el mismo plano que están Seiranpin, y de modo que Malkut puede elevarse y ponerse frente a frente a Yesod. Esto es de lo que nos está hablando. Entonces, cuando nosotros podamos elevar nuestro Malkut y ponerlo frente a frente con Yesod de Seiranpin, hagan de cuenta que estamos viendo el rostro de la divinidad, el pequeño rostro. El gran rostro es mucho más arriba todavía. Ok, entonces dice, todo en esta, a ver, aquí más acá, más acá. Nukba, que es Malkut de Seiranpin, se construye principalmente a partir de diferentes estados de Geburah. Y Seiranpin se construye a partir de diferentes estados de Gesed. Entonces, todo en este universo funciona en forma de fractales. Cada acción construye un mundo, por medio del cual podemos reproducir el encendido de la menorá. Si Nukba se construye a partir de Geburah, quiere decir que nuestros deseos egoístas son el primer impulso que activa la lámpara mágica para concretar esos deseos. Si entendemos que Seiranpin se construye a partir de Gesed, para poder crear coherencia, tenemos que convertir las acciones de Geburah en acciones de Gesed para crear afinidad de forma. ¿Qué querrá decir esto? Convertir las acciones de Geburah en acciones de Gesed. ¿Quién me dice algo? Pues convertir los juicios en bondad, ¿Correcto? algo así para mí eso es. Así es, convertir el rigor en generosidad, la limitación en generosidad, la limitación en abundancia, en expansión. Recordemos que Gesed es todo esto y es regido por Júpiter, que significa expansión también. Muy bien. Que Aarón haya encendido las lámparas hacia el frente del candelabro implica que él se pone detrás del candelabro. Y esto tiene una segunda lectura. Para conectar con Seiranpin, todas nuestras acciones tienen que tener a Dios por delante nuestro. Nos enseña el Zohar que Yetzer Hará, la inclinación al mal, nos hace caer en la desesperanza y tristeza porque nos hace creer que estamos solos o que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte. Esto sucede porque ponemos a Dios a nuestras espaldas, cuando creemos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos. Una de las ventajas de seguir estos estudios semanales es como si todas las semanas nos llegara un correo que viene de los mundos superiores, que nos recuerda y nos hace sentir que algo superior nos sostiene, nos acompaña y nos guía. De ahí la importancia de estar trabajando grupalmente. Por eso, cuando hablamos, debemos decir Besrat Hashem o Baruch Hashem. ¿Recuerda el significado, Armando? Baruch Hashem, hasta donde tengo entendido, es bendito sea el nombre o algo así. Así es, bendito sea el nombre, correcto. Y Besrat Hashem es el nombre sea de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a hacer, ponerlo en manos de Dios, como decía Aida hace unos minutos.
y lleva mucha más posibilidad de triunfo, de elevación, que si lo queremos hacer por nuestra cuenta personal nada más. Ok, entonces aquí está una recomendación. Baruch Hashem o Bezrat Hashem. Para poner a Dios delante de nosotros, así como delante de nuestras acciones y esperanzas. Dios no se aparta nunca de nosotros porque somos uno con Él. Lo que esto produce es mantener nuestro verbo conectado con la inclinación al bien, en lugar de con la inclinación al mal, que es una forma de crear nuestra realidad. Esta porción nos relata el daño que hace la queja. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, sobre todo lo que es llamado la multitud mixta, se quejó ante Hashem, ante Moshe y ante Hashem, de que ya no querían estar comiendo el maná, querían que se les diera carne? Entonces trae un mensaje para nosotros, eso, un significado. Dice, me quedé acá. La queja es reflejo de la insatisfacción del ser humano. Es un reflejo de la sensación de vacío que tiene cuando no está conectado con la luz. Por lo tanto, encender la luz significa llenarse de satisfacción espiritual. El encendido del candelabro de las 7 luminarias simboliza la iluminación de las 6 sefirot de Zeir Anpin y Malkut, la comunión entre Dios y el hombre. Es decir, miren, todos tenemos nuestro árbol sefirótico. Hay un árbol sefirótico cósmico, hay un árbol sefirótico mundial del planeta, hay un árbol sefirótico de país, y hay un árbol sefirótico personal, individual. Todos lo tenemos, pero lo más común es que tengamos obstruidas algunas o varias de las sefirot, incluso posiblemente algunos de los senderos. Y no es que seamos malas personas, es la naturaleza del ser humano, que venimos así con deficiencias, con trabas, pero son nuestra materia prima para venir a desarrollarnos, para venir a esculpirnos a nosotros mismos, a lograr esa perfección que percibimos, que anhelamos. Entonces hay que hacer un trabajo permanente, constante, continuo. Y si nos ponemos en manos de la divinidad, eso es mucho más sencillo. Entonces, a lo que voy es que ahí tenemos el árbol, pero necesitamos irlo encendiendo poco a poco, gradualmente. De eso se trata esta porción, encender nuestras sefirot, particularmente desde Malkut hasta Zeir Anpin, hasta Gesed. ¿Alguien me puede decir por qué no puedan estar encendidas algunas sefirot en el árbol personal? Buenas tardes. ¿Mandé? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, es porque tenemos bloqueado, ¿no? Porque no es congruente la intención con la acción. Entiendo así. Sí, correcto. En parte es así, correcto. Ajá. Y hay más cosas. Gracias, Beni. Bienvenida. Gracias, reverendo Pedro. Gracias, compañero. Bienvenida. Entonces, miren, efectivamente, ya comentábamos anteriormente que la luz viene desde lo alto, desde Keter, Jomá, Binah, Gesed. Ahí en Gesed ya entra Zeir Anpin a nuestro mundo emocional.
Pero acéptenme esta frase, somos tan imperfectos que a causa de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional, que bloqueamos con cualquier situación emocional, bloqueamos los influjos de la luz. Por ejemplo, tenemos miedo, tenemos orgullo, tenemos egoísmos, tenemos lo que sea, ¿no? Todos lo tenemos, pero venimos para darnos cuenta de ello y para empezar a trabajarlo. Y en la medida en que empecemos a trabajarlo, a quitar esas clipad, esas conchas, la luz va a empezar a llegar a la Sefirot y se van a empezar a manifestar sus virtudes en nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros no sabemos dar, si nosotros no sabemos compartir, si nosotros no sabemos amar, es que nuestro Gesed está bloqueado, definitivamente. Ahora lo pongo de otro modo. Si nosotros buscamos amor, buscamos que se nos dé, buscamos todo eso que no tenemos, es también porque tenemos bloqueado el Gesed. Recordemos que para recibir tenemos que dar aquello que buscamos, que necesitamos. Y es muy sencillo. No significa que tenemos que dar riquezas. Ya lo he comentado. A veces simplemente con un saludo afectuoso, con ayudar a alguien con el mandado, con ceder en la fila del supermercado, etcétera, con cualquier cosa que podamos apoyar, ya estamos dando. El universo lo capta y empieza a mandar más para nosotros. Bueno, eso es un ejemplo. Y así sucede en las demás sefirot. Entonces me quedé por aquí. La comunión entre Dios y el hombre. Esta es una de las razones por la que en la noche de Shavuot se ingiere miel. Es de esta idea de la unión de Dios con el hombre, de Zeir Anpin con Malhut, de donde viene el concepto de luna de miel. Se trata de que Malhut y Yesod, quien es el regente de Zeir Anpin y es asociado a la luna, se coloquen frente a frente para completar el mundo de Malhut, llenándolo de luz. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Elevar nuestro Malhut a Yesod para que reciba frente a frente los influjos energéticos que vienen de más arriba, de Zeir Anpin, y que llegan a Yesod. Entonces, eso es una luna de miel. Y yo los invito a que tengamos más lunas de miel. No necesariamente tenemos que tener una en la vida. Y no estoy hablando únicamente de matrimonios, sino en cualquier área, en cualquier aspecto de nuestra vida. Debemos tener lunas de miel. Entonces, esta historia es la continuación de lo que vimos en Naso, en donde el líder de cada tribu trajo un sacrificio al tabernáculo. Recordemos que sacrificio se refiere el oficio de hacer sagrado lo mundano. Entonces, cada jefe de tribu trajo un sacrificio al tabernáculo. Todos excepto la tribu de Leví. El Creador le dijo a Moisés delante de Aarón que le dijera a la cabeza de cada tribu que trajera un sacrificio. Todas las tribus fueron llamadas una a una, con excepción de la tribu de Leví. Aarón, que era el líder de la tribu de Leví, se sintió mal. El creador vio la preocupación de Aarón y le dijo a Moisés que Aarón haría algo más grande que los demás. Es entonces cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que él encenderá el candelabro. Pareciera ser que Aarón sentía envidia de no ser llamado como los otros. La envidia es la sensación de incapacidad de no poder acceder a lo que otros tienen o logran.
Así que este concepto se ajusta bien a lo que la Torá nos describe sobre Aarón. A mi parecer, aparte de envidia, puede ser también una sensación de inseguridad. Cuando suceden este tipo de experiencias, es muy común que el ser se sienta inseguro. Entonces continúa. El Zohar nos explica que Aarón se preguntó, ¿cuál es la razón por la que no soy llamado? Él llegó a la conclusión de que había algo mal en él espiritualmente, que no tenía el mérito de ser llamado, y por esa razón el Creador no le pidió que trajese un sacrificio. Entonces Aarón sintió Kinat Shofrin, que es el dolor de sentirse separado del Creador. En ese momento, esa fue la experiencia de Aarón, sentirse separado. Y como les decía, eso puede generar inseguridad, aún en los seres evolucionados. De hecho, Moshe en varias ocasiones le comenta a Hashem que él no es digno, que él no es merecedor de hacer tal o cual labor, diciendo que es un ser muy evolucionado. Maimónides, en su libro Las leyes judías, define esto como los celos del mérito de la sabiduría, que se describe como el sentimiento de decir, quiero crecer así, quiero yo también tener esa luz y el gozo que el otro está adquiriendo. El sentimiento de celo existe en el ego y existe en el alma. Este último es el único celo que debemos sentir, porque se trata del deseo de alcanzar la luz del Creador. Y es eso lo que hace que nuestra vasija se vuelva apta para recibir la más grande luz. De eso se trata la verdadera humildad. El celo del ego es egoísta y es sentimiento de incapacidad de lograr algo que otro ya ha logrado. Entonces surge el deseo mezquino de querer arrebatárselo por la fuerza. También los celos egoístas se generan por miedo a que otro nos arrebate lo que creemos nuestro. Y por eso lo defendemos hasta con los dientes. El Kinat Sofrin, o la sensación de sentirse aparte del Creador, apartado del Creador, es el celo que nace porque otra persona te inspira. Y esto motiva a hacer lo que sea necesario para ganarse esa luz tan deseada que el otro ha merecido. Es lo que nos motiva a escoger a nuestros maestros, porque ver y recibir la luz que ellos nos aportan hace que en nosotros nazca el deseo de adhesión con el Creador. El celo del alma nos hace merecedores de la luz, tal y como nos lo muestra esta parashá. En cambio, el celo egoísta nos cierra a la luz y por lo tanto alarga la distancia que tenemos con el Creador. Por tal razón, la energía de esta parashá es la cura para los celos egoístas. Me gustaría saber si hay comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, continuamos. Déjenme checar el tiempo. Vamos bien. Tales sentimientos son muy dañinos para la salud de las relaciones. Los celos del ego, los celos egoístas. Los celos y la envidia nos producen un sentimiento terrible de ansiedad, porque es un gran obstáculo que nos separa del Creador. Y cada vez que lo sentimos, este obstáculo se agranda y nos hunde en la desolación, sintiendo que el mundo se nos acaba. La separación con el Creador es la conexión con la muerte. Es de allí que vienen todas las veces que sufrimos y que sentimos que no tenemos una salida, que se nos cae el mundo. El asunto es que nuestra realidad está basada en una ilusión, tanto así que cada vez que cambiamos una creencia, cambiamos nuestra realidad.
De modo que el mundo que vemos es la construcción de una serie de patrones mentales que están en constante desarrollo. Y es normal que el mundo se nos derrumbe con cada proceso de cambio. Nosotros sabemos que, ya lo habíamos comentado, las crisis son oportunidades de cambio. De hecho, su significado, creo que es una palabra que viene del chino. Su significado es oportunidad de cambio, las crisis. Entonces, pero necesariamente ante una crisis tenemos que prácticamente destruir lo viejo, lo anterior, lo que ya no nos sirve para construir lo nuevo. Entonces, estos procesos son normales. Lo que no es normal es que esto implique tal sufrimiento que nos conecte con la muerte en lugar de con la vida. Nos cuesta comprender que para Dios los cambios son nacimientos, que hay que celebrar tal y como se celebra el nacimiento de un hijo. Pero por esa capacidad que tenemos de ver el mal, nos resistimos a las nuevas situaciones y nos concentramos en el fin y no en el nacimiento de algo. Esta parashá se traduce cuando enciendas. Se trata de la luz que atraviesa a todo el mundo emocional para iluminarlo, a todo Seirampin, para conectarnos con la vida. Dice el Zohar que cuando el sumo sacerdote enciende las 7 velas del candelabro, las 7 sefirot, que son las velas superiores, se encienden iluminando los 4 mundos. Esto nos muestra con cómo son nuestras acciones sagradas, nuestro movimiento hacia la luz, el paso necesario que logra reconectarnos con los mundos superiores. En otro tema, la respuesta que Hashem le da a Moshe. ¿Recuerdan ustedes, si leyeron la porción, hay un momento en que Moshe también se siente como desanimado, parece quejarse, y le dice a Hashem que él no se siente apto, que si por qué le da esa responsabilidad de guiar a todo el pueblo de Israel, que él no se siente apto para guiarlos. Todo esto surge a raíz de las quejas de la multitud mixta, de que ya no querían el maná, de que querían carne, etcétera, etcétera. Y entonces, la respuesta que Hashem le da a Moshe ante la queja es que escoja 70 ancianos para formar el Sanedrín, que eran los hombres destinados a enseñar la Torá al pueblo errante, de modo de satisfacer su sed espiritual. Se suponía que el maná que caía del cielo los nutría espiritualmente, pero ellos se cansaron de eso y pedían carne. Eso indica que es un momento en el que el egoísmo se acentúa, pues el deseo de comer carne viene de nuestro lado egoísta y debemos limitarle su campo de acción. Hay una lucha del cuerpo y el alma que podemos percibirla a través de este deseo. Hashem les dio carne hasta abarrotarse de ella. Sin embargo, esa no era la base del problema del pueblo. El pueblo no solo necesitaba llenarse de espiritualidad en la forma, como sucedía con el maná, sino también necesitaban llenarse de espiritualidad en su conciencia e intelecto. Entonces Hashem le ordena a Moshe Rabenu, al maestro Moshe, que nombrara a 70 hombres que serían miembros del Sanedrín. Y él le dijo que debían ser los capataces durante la esclavitud de Egipto, los que fueron capataces durante la esclavitud de Egipto. Porque cuando los egipcios obligaron a estos hombres a castigar a los hebreos que no respetaban sus cuotas, se negaron y prefirieron ser ellos golpeados por los verdugos egipcios, en lugar de infligir castigo a sus hermanos.
Como recompensa, tenían ganado el mérito de ser nombrados miembros del Sanedrín. Para poder sentarse en el Sanedrín, se debe ser un erudito en la Torá. Si no, ¿cómo enseñarla a los demás? La Mishnah, que enumera 48 cualidades que deben tener un hombre para ser un erudito de la Torá, le da especial atención a la compasión, como atributo que sin duda hace prevalecer la selección que Hashem hacía hacia una persona destinada a ser un maestro de la Torá. De Hashem hacia una persona. La voz de alguien que vibra en la compasión se expande a los 4 lados del mundo, porque es generada en Gesed, que es como un río que fluye y se expande. En cambio, el rigor que viene de Geburá se encarcela a sí mismo y limita, restringe. En la Gemara, es un libro que acompaña al Talmud, es otro libro de sabiduría. Es más o menos como estar hablando del Zohar aquí. Entonces, en la Gemara se relata que había un debate constante entre dos grandes eruditos de la Torah, Bet Hillel y Bet Shammai. Ellos debatían sobre la Halaká. Los más ortodoxos adoraban a Shammai porque era más riguroso, pero al final se decidió que la Halaká será validada de acuerdo a Hillel, porque él era un hombre de gran compasión. Bet Hillel siempre evocó la opinión de Shammai antes que la suya. Nunca lo descalificó. Una persona egocéntrica no podrá considerar otro punto de vista antes que el propio, y por lo tanto tendrá una capacidad limitada para desarrollar un enfoque verdadero y armonioso de la Torá. Esta explicación nos permite entender por qué los capataces eran aptos para ser miembros del Sanedrín. Se destacaron en compasión y esta característica les dio la oportunidad de acceder a la verdad de la Torá. La compasión no solo es un rasgo admirable y loable, sino que es una herramienta fundamental para adquirir la verdadera sabiduría. Bejaloteja comienza con la misbah confiada a Aarón para que ilumine la menorá del templo todos los días. La Torá nos dice que Aarón ha encendido las velas de acuerdo con lo que Dios ha ordenado. Y Rashi nos dice que Aarón no cambió nada. Significa no solo que ha cumplido fielmente las órdenes de Hashem, sino también que los honores y el prestigio de su estado no lo han cambiado en nada. Su proximidad a la gente y el cariño que les mostró se mantuvo intacto, a pesar del estatus que se le otorgó. Esto nos habla de la extrema humildad de Aarón, quien fue capaz de asumir las responsabilidades más elevadas sin dejar de ser muy simple y cercano a la gente. Los sabios coinciden en ilustrar la actitud virtuosa de Aarón. Él desplegó una energía y esfuerzos considerables para que la paz reine entre la gente y en sus hogares. Visitó a personas en dificultades. Ellos estaban discutiendo y los convenció para que calmaran sus conflictos, sus pleitos y establecieran la armonía. Se cuenta que Aarón no dudó en visitar a todos, incluidos aquellos cuyo comportamiento era limitado. Estos se conmovieron, pues Aarón estaba sentado junto a ellos, interesado en su bienestar. Aarón les habló como a un amigo.
sin darles lecciones de moralidad. El honor que les brindó Aarón les dio una imagen positiva de sí mismos. Esto les ayudó a esforzarse para dar lo mejor de sí a los otros. Cuando estamos insatisfechos, infelices, vacíos o en cualquier otra sensación que nos quite la paz, es porque nos hace falta la presencia divina en nuestra vida. No hay nada que nos llene más que estar conectados con Hashem. ¿Qué debemos hacer? Estudiemos un poco la Torá y apliquemos lo que ella nos enseña. Desarrollando la virtud de la compasión, la Torá puede entrar en nosotros. Recordemos que la Torá es la ley, es la instrucción para la vida. En cambio, mientras estemos bajo la influencia mental y emocional del rigor, de la crítica al otro, de la limitación, cuando decimos no puedo, no hay conexión posible con los mojín superiores, con los intelectos superiores. Estos mojín vienen desde Jogma, Binah, las sefirot superiores. La presencia divina deseada no está asentada en las emociones, está asentada en los intelectos, en los mojín. Las emociones desagradables son simples vasijas carentes de luz. Entonces, solo tenemos que jalar intelectos para sustituir la carencia. Miren, esto me recuerda a algo. Cuando tenemos, aquí sería ideal un pizarrón, pero no está a la mano. Imaginemos dibujando nuestros problemas en un lado del pizarrón. Unos de tamaño pequeño, otros de tamaño mediano, otros de tamaño grande, ¿verdad? Son nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras dificultades. Se nos dice que no debemos luchar en contra de ellos, sino debemos luchar a favor de sus opuestos. Cada uno de nuestros problemas tiene su contraparte, su dualidad. Vamos a suponer, el miedo tiene la valentía. Lo dibujo acá al lado contrario, la valentía. La carencia tiene la abundancia, la dibujo acá a la derecha. Y así, a cada problema que tenga en la izquierda, le dibujo su contraparte positivo a la derecha. Y entonces empiezo a trabajar en favor de esas cualidades positivas. De ser posible, me visualizo como una persona valiente, como una persona segura de sí misma, como una persona próspera, abundante, generosa, de amor, con luz, etcétera. Todo lo bueno que me pueda visualizar. Y lo que eran los problemas se van a ir desvaneciendo, porque vamos a ir ganando acercamiento hacia los mojín, a los intelectos superiores. Bueno, eso es jalar intelectos. Cuando vemos virtudes positivas en los demás, los estamos empujando, moldeando con ellas, porque la realidad cambia cada vez que la observamos. Miren, esto me recuerda una frase que apareció por ahí en la semana. Alguien dice, no recuerdo si fue Jung o alguien parecido, si crees que me conoces por cómo era la semana pasada, en realidad ya no me conoces, porque yo estoy en constante transformación. Es decir, ya soy otro de hace una semana. Y con más razón de hace un mes, de hace un año, etcétera. Es nuestro camino, es nuestro proceso, estar en continua observación, autoobservación y en continua autotransformación. Entonces, dice,
la realidad cambia cada vez que la observamos. Si nos autoobservamos, tenemos la capacidad de autocambiarnos. No hay vuelta de hoja con eso. Siendo así, debemos parar en ver los defectos de los otros y busquemos más bien sus bondades. Y si no podemos verlas, hay que inventarlas, pues con ellas, ellos crearán esa realidad. Y fíjense, esto es muy importante. En la medida que nosotros lo podamos visualizar para los otros, automáticamente lo estamos logrando para nosotros mismos. De hecho, hay una parte de la Kabbalah que nos dice que todo aquello que queramos lo pidamos primero para los otros, de corazón. Más arriba. Aquí está. Ok. Sí, Fíjese que encontraba, pues, así algo como muy lógico, y quería saber el porqué de las visualizaciones, de la imaginación de este lado positivo, y aquí lo he encontrado. Aquí, pues usted lo ha dicho, ¿verdad? Ver desde el intelecto. Cuando yo pensaba que el intelecto, pues, únicamente me servía para alejarme del ego. Y de alguna manera, pues sí, ¿verdad? Porque aquí, como dice usted, el intelecto, como dice la Torah, me sirve para hacer esas visualizaciones, esa imaginación del otro yo, de esas carencias que quiero transformar. efectivamente. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio. Lo pueden anotar en una libreta, en un pizarrón, y ustedes van a ubicarlos la polaridad positiva y van a empezar a trabajar en favor de los aspectos positivos. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tender al centro, al equilibrio. En lugar de estar en uno de los extremos, vamos a estar en el centro, que es donde debemos estar. Muy bien, ya casi terminamos, nos quedan unos minutitos y poco material aquí. Dice, cuando recibimos una distinción, un ascenso laboral, algo que implique una elevación de estatus social, no debemos permitir que el ego se infle con ello. Los humanos somos muy dados a eso. Inmediatamente recibimos algo y ya nos creemos superiores al mundo entero. Bueno, es algo que no es irreal, no nos sirve de nada, al contrario, como dicen por acá en los ranchos, nos tumba inmediatamente de eso que habíamos logrado. Entonces, la distinción que recibimos es siempre para ponerla al servicio de Hashem, que es integración de la dualidad. Es lo que estábamos hablando ahorita, integrar la dualidad. Es luz que se moldea en Tiferet. Es armonía, es belleza, es altruismo, es belleza y es perfección. Recordemos que Tiferet representa el equilibrio entre el dar y el recibir, entre Gesed y Geburah. Ese equilibrio, esa armonía, es belleza. Aarón fue uno de los personajes más eminentes de la Torá porque se ocupó por todos y los honores no alteraron su humildad. Así como en la porción de Nazó aparecen los celos del marido que lleva a la esposa ante el sumo sacerdote porque cree que lo ha engañado, en esta porción se nos habla no solo de los celos de Aarón, sino también nos habla de un tercer tipo de celos, el de Josué, el mozo de Moisés. Se cuenta que este chico que lo acompañaba desde su adolescencia, fíjense el simbolismo, esto espero que lo recuerden en las últimas porciones, porque Josué acompañaba desde su infancia a Moshe y resulta que fue el que lo suplió al final para pasar al Jordán. ¿Sí? Hay toda una enseñanza en eso, pero a ver si recordamos eso cuando llegue. Este chico que lo acompañaba desde su adolescencia escuchó cuando uno de los mozos de Moshe le notificó que había dos hombres
Eldad y Medad, perteneciente a los 70 sabios que escogió Moisés para guiar al pueblo, que estaban profetizando. Entonces el mozo le dijo a Moisés: mi señor, impídeselos. Moisés le contestó: ¿acaso tienes celos por mí? Quiera Dios que todo el pueblo del Eterno profetice y que él los inspire. Estos son los celos solidarios. Un profeta es alguien que recibe información directa de Hashem. Por eso es que había celos de que otros pudieran profetizar aparte de Moisés. Pero Moisés lo veía muy positivo, que pudiera ocurrir, al grado de decir que ojalá que todos los hijos de Israel pudieran profetizar. Porque él sabía que si eso sucediera, significaba que todos habían sido ya elevados a tal altura de poder estar en contacto directo con el Creador, con Hashem. Cuando hay un conflicto entre dos personas, nos encanta mostrar amor a nuestros amigos, a nuestra familia o hijos, tomando partida por alguna de las dos partes. A eso le llamamos lealtad. Creemos que esto es bueno y que expresa nuestra solidaridad con la persona a la que queremos. Pero este tipo de celo es excluyente, es un factor de separación. A esto se refiere el Talmud cuando afirma que los celos son tan destructivos que tienen la capacidad de sacarnos del mundo. Esto también es muy común, incluso se ve en personas ya con camino andado, con avance espiritual. A veces caemos en esto de celos solidarios, cuando la recomendación es que no tomar partida nada más por simpatías o por antipatías con el otro, sino mantenernos firmes en la unidad del grupo. ¿Se acuerdan que esto viene a raíz de que una parte de la congregación ya se estaba quejando, los que son llamados la multitud mixta, y la otra parte, los hijos de Israel, pues ya se estaban polarizando? Entonces, tanto Moshe como Aarón tenían la labor de mantener la unidad. Eran los responsables, eran los líderes del grupo y tenían que hacerlo. Y por esto, estas indicaciones en el caso de Moshe, para Moshe y para Aarón en esta porción, de que encienda la menorá, de que encienda las luces, porque al encender las luces se logra esa conexión, no nada más la suya, la individual, sino de todos aquellos a los que representa o representaba. Bueno, hasta aquí llega el material de esta semana. Me gustaría escuchar algunos comentarios. Estamos también en la hora, pero me gustaría escuchar algunos comentarios antes de retirarnos. ¿Cuáles son sus observaciones, sus puntos de vista? Y si no hay, no pasa nada, no hay problema. Si todo está bien. Aquí estoy viendo a Benny muy sonriente. ¿Qué tal, Benny? ¿Andabas extraviada? ¿Tienes el micrófono apagado, Benny? Ah, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Le digo, pero sí las escucho, o sí leo el material que manda. Sí lo leo, Perfecto. ya es suficiente. Muy bien, Benny. Muy bien. Aquí estamos cuando guste acompañarnos. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, entonces hay mucho que reflexionar y mucho que actuar también. Yo estoy seguro que cada quien encontramos cosas donde aplicar esto en nuestras vidas. A ver, Hilda por aquí dice, en estos momentos donde están todavía las cuadraturas, no, ahí no alcancé a verlo, ¿nos están qué?
¿Se quitó? Si me permite leerlo, Sí. pues en estos momentos donde están todavía las cuadraturas, nos están llamando a la unidad con la humanidad. Sí, 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 efectivamente. O sea, eh, estos retos provenientes de los astros, estas tensiones, estas oposiciones de fuerzas y de energía, definitivamente son para que nosotros nos apliquemos en nuestra vida personal y colectiva y hagamos ese trabajo de unidad, precisamente. Muy bien, Hilda. Eh, entonces, ¿mandé? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay más comentarios, les agradezco mucho su asistencia, sus participaciones y seguimos comunicándonos y nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente noche y fin de semana. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Reverendo, Sí, Armando. dice ahí Hilda, otra cosa aquí, le quiero ayudar porque no tiene micrófono. Ajá, yo no lo veo. Por favor, léelo. Dice, ¿qué ejercicio nos puede sugerir para trabajar en nuestra unidad personal? En la unidad. Sí, Ujú. Ok, el primero, miren, es fundamental dos cosas. La autoobservación, observarse. Segundo, reconocer aquello que tenemos, que no es malo. Quizás sean algunas cosas sean desagradables, y queramos mejorarlas, pero no son malas. Pero sí hay que aceptarlas. Si no las aceptamos, nosotros vamos a seguir siendo presas de ellas, en lugar de ser al revés. Lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos libera. Ajá. Pedro, Sí, mi frase es, entre más defectos te veo, más me conozco. entre más que, Entre más defectos te veo, entre más defectos le veo a la demás gente, más me ajá. conozco. ¿Por qué? Porque de Sí, claro, sí, claro, sí, la sí. Es que somos espejos. En realidad, así está construido el mundo, para que nos podamos ver en todas las situaciones externas, en las demás personas, en los hechos, miren, incluso en los animales, ¿eh? En todo nos vemos si somos observadores. Entonces, Hilda, una autoobservación continua, una autoaceptación continua, y el tercer punto es la fluidez, dejar fluir las cosas, no aferrarse a nada. Como decíamos ahorita, si es necesario, hay que fluir hacia la derecha, hacia lo positivo, pero, fluir. A ver, Benny, ¿qué está pasando ahí? Ya nada, Benny. Todo bien. Ok, ¿algo más? Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Entonces, Hilda, ok, gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Excelente fin de semana. Gracias, adiós. Bye. Benny.